Cristo quien los salvó, sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas harán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy buenas noches, queridos amigos. Dios les bendiga. Una vez más, por la gracia de Dios, podemos estar compartiendo nuevamente ya este octavo o séptimo programa, ¿no? Octavo porque nos falló un programa, pero sería el séptimo en el estudio. Buenas noches, querida gente. Buenas noches, Maru. Buenas noches, Gilda, Noelia, Mariela. eh, ¿Quién más me falta? Eugenia, también. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Bueno, en esta oportunidad del séptimo programa y séptimo estudio, vamos a pedir, agradecer a Dios y hacer pedidos de agradecimiento en forma breve y específica, ¿no? Quiero comenzar yo. Yo me estoy haciendo una lista de las personas que están acá en este estudio. Así que de una u otra manera se está siendo alcanzado, ¿no? Y bueno, primeramente acá tenemos a Noelia, está en la lista de oración, en mi lista de oración, seguramente va a ser su lista también. Por Ángel, a quien saludamos, que bueno, nos extrañó el domingo, que lamentamos no poder haber salido el domingo en vivo, pero bueno, luego compartimos el video. Por su esposa Gisela, entonces, y luego también por los hijos de Eugenia, que nos acompañaron el domingo, que estuvo muy lindo, digamos, la participación de ellas. Saludamos, Dios quiera que se puedan conectar y que puedan ver los estudios, o sea, por Mauricio y por Micaela. Y a ver, ¿a quién más tengo en lista? Bueno, por Norma, por María, que ya también la estamos extrañando a María, por Priscila, también le mandamos un saludo a Priscila, espero que, bueno, por lo menos el jueves, si se pueden conectar. Y todas estas personas que estoy nombrando son personas que no están, digamos, no son, digamos, bautizadas, ¿verdad? O sea, están recibiendo los estudios bíblicos iniciales y eso la verdad que nos tiene que llenar de alegría, ¿no? Porque el proyecto de una u otra manera está siendo efectivo. Además hay otras personas que lo están escuchando y bueno, agradecerle a Dios y en esa lista poder ir agrandándola más para que podamos llegar a buen puerto hasta terminar estos estudios. Bueno, no sé si hay algún pedido específico para que podamos orar. Sí, yo, David, ¿Sí? yo le pido, bueno, oración por toda la familia Heredia que está pasando un mal momento, que tuvieron la pérdida de mi primo José. Exacto. Pedirle que Dios la fortalezca tanto a su mamá como a su mujer, Viviana, ¿Sí? y a sus hijos, ¿no? Que el Señor le dé consuelo a esa familia que la verdad la está pasando muy mal. Son gente muy creyente en Dios, pero en estos momentos es donde más lo necesitamos a Él, así que
pedirle al Señor que le dé ese consuelo que tanto necesita y el abrazo que Él nos da siempre cada vez que nos pasa algo malo, ¿no? Así que yo específicamente por toda la familia Heredia. Amén, amén, Maru. Entonces, estuvimos orando por nuestro amigo, bueno, familiar de Maru. Estuvimos orando por José Heredia y sabemos que, bueno, Dios le permitió, Dios lo llevó al descanso. En su infinita sabiduría, Él sabe qué es lo que era lo mejor. Y luego que pasan estas cosas, como dice Maru, nosotros necesitamos seguir orando por la familia para que Él es el único que la consuele. Muy bien, entonces por la familia Heredia sigamos orando y el consuelo también para los familiares, digamos, tuyos, Maru, la familia Paul, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, si Yo, don no, David, a ver, sí, bueno, por Mauricio y Micaela, que Dios los siga guiando por el camino. sí. Espero que se conecten ahora. Y bueno, por mi hija Priscila. Muy bien, por Priscila también. Bueno, ¿alguien quiere hacer la oración? Eugenia, Maru, Gilda. Maru va a hacer la oración, ¿sí? Bueno, Bien, por Don lectura. David, Sí, don sí, David, sí, te escucho. ahí se conectó una hermana, Inés. Sí, bienvenida Inés. Ahí se Inés, conectó una hermana nueva. sí, sí, Inés. sí, bienvenida Inés. Hola, hermano, ¿cómo están? Dios les bendiga, Acá muchas estoy. gracias por acompañarnos. Bueno, Gracias por estábamos ya acompañarme. Bueno, terminando los pedidos. Hermana, ¿tiene algún pedido antes que hagamos la oración? bueno, sí, por mi familia para que haya paz y para que ellos pronto puedan conocer a Jesús, ¿no? Para la salvación de sus vidas. Muy bien, hermana, muy bien. Usted es apellido Arias, ¿no? Sí, Inés Arias, sí. Muy bien. Bueno, entonces otro pedido más aquí por la hermana Inés Arias, que está pidiendo por su familia. Vamos a orar entonces, Maru. bien, oremos. Padre Santo, agradecerte, Señor, una vez más por permitir que podamos estudiar nuevamente tu palabra, aquí a través por la conexión de Internet. Pedirte, Señor, que bendigas a cada una de nuestra familia que representamos. Pedirte, Señor, que por los pedidos, Señor, que te hicimos acá presente, que tú, Señor, nos llenes de bendiciones a cada una de nosotros. Pedirte, Señor, que le des entendimiento a todas las personas que están por ver este video, Señor, para que conozcan de ti, Señor, y de tu palabra. Pedirte, Señor, que guías a nuestro hermano David, Señor, en este estudio, y pedirte, Señor, que nos perdone por todos nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, Maru. Bueno, Amén. en esta oportunidad vamos a omitir, como es, nos toca un estudio que es el estudio número 7, que se trata acerca del milenio. Es así, Maru, ¿no? ¿Cómo se Así llama el es. estudio? ¿Sí? Así es. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los 1000 años? Entonces, entramos directamente al estudio. Vamos a omitir el repaso del estudio anterior que estudiamos. Las señales de la segunda venida, y anteriormente estudiamos las promesas de la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, este estudio es un complemento de los estudios anteriores. Entonces, este es un complemento de los dos estudios anteriores, ¿sí? Vamos entonces a ir al Power. Yo tengo preparado aquí el Power. Vamos a verlo. Ahí está. Ahí dice, ¿qué enseña la Biblia acerca de los 1000 años? ¿Sí? Y vamos directamente, o sea, el tema que nosotros estamos por ver es un tema
futuro, ¿sí? Si a ustedes les interesa el futuro, la Biblia tiene mucho que hablar del futuro. No necesitamos que vayamos a consultar a los espiritistas, a los videntes. No, la Biblia es una fuente es una fuente verdadera de lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, este estudio se trata de acontecimientos futuros, ¿sí? De hecho, la segunda venida es un acontecimiento futuro. Y que es el estudio de esta noche, también trata sobre acontecimientos futuros. Y esto se trata de que nosotros, el Evangelio es para los que creen, ¿sí? El que no cree, lamentablemente, está en el lugar equivocado, ¿sí? O puede participar, pero es necesario que crea, ¿sí? Eso dice Hebreos, el capítulo 11, versículo 6. El que se acerca a Dios es necesario que le crea. Bueno, volvemos entonces al Power y vamos a pasar, Maru, después de haber compartido el título. Dice, la nota, por favor. ¿Querés leerla la nota? A la primera nota. Bien. Inmediatamente después de la segunda venida de Jesús, comienza un periodo de tiempo denominado milenio, o sea, de 1000 años. Los redimidos irán con Jesús a la morada de Dios, donde reinarán y juzgarán a los impíos. Concluye con la tercera venida de Cristo a la tierra, la destrucción final de los impíos y el establecimiento definitivo del reino de Jesús en la tierra. Muy bien, muchas gracias, Maru. Entonces, la nota nos hace una aclaración, ¿no? Nos dice que inmediatamente después de la segunda venida de Jesús, ¿sí? Comienza un periodo de tiempo denominado milenio. ¿Sí? ¿Esto de dónde está sacado? Esto está sacado del libro de Apocalipsis. ¿Sí? El libro de Apocalipsis significa revelación. ¿Sí? No es un libro que no es entendible, es un libro que revela, ¿sí? Revela lo que va a suceder pronto. Entonces, tenemos una introducción en donde dice que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, hay un periodo de tiempo que se llama milenio, o sea, 1000 años. Los redimidos, es decir, los salvados, tanto aquellos que creyeron a Jesucristo como los que no, como los que quedaron vivos, son llevados al cielo y entonces dice que reinarán en el cielo y juzgarán a los impíos. Concluye con la tercera venida de Cristo a la tierra, la destrucción final de los impíos y el establecimiento definitivo del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a abordar en esta noche. Vamos entonces con la primera pregunta. Eugenia, por favor, ¿qué nos dice la primera pregunta y el primer texto que nos cita? Sí, dice, ¿con qué acontecimiento comienza el milenio? Nos cita Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15-17. Muy bien. Gilda, por favor, ¿nos podrías compartir? Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Sí. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muchísimas gracias, Gilda. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué decía la pregunta? ¿Con qué acontecimiento comienza el milenio? Y el texto es muy claro, porque ¿qué es lo que nos dice el texto? Dice que os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron y fueron al descanso creyendo en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 16 que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los otros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá este pasaje? Que cuando venga Jesucristo, los que creyeron en Él van a ser llevados al cielo, van a reinar, y junto con aquellos que Dios lo va a despertar de la tumba, aquellos que creyeron en Él. ¿Sí? Y todo esto ocurre en la segunda venida. Entonces, ¿con qué acontecimiento comienza el milenio? Maru, por favor, ¿nos confirmas la respuesta? Sí, con la segunda venida de Cristo. Muy bien, entonces el milenio comienza con la segunda venida de Cristo. Ya vamos a comprenderlo porque yo le tengo preparado un esquema, ¿sí? En donde ustedes lo van a poder comprender de forma bien clara los acontecimientos finales. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta, Maru? ¿Qué ocurrirá con los justos muertos y vivos? Y nos cita Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17. Y después nos cita Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 52. Bueno, acabamos de leer nosotros en Primera de Tesalonicenses el capítulo 4, 15 al 17. Pero ahora lo está volviendo a citar, ¿sí? Ahora cita el versículo 16 y 17, pero como ya lo leímos, ¿sí? En donde nos dice qué ocurrirá con los justos muertos y vivos, entonces decía que vamos a ver ahí, que con los muertos el Señor los va a resucitar. Y a los que queden vivos, juntos con los muertos, van a ser arrebatados en el aire. Es verdad. Vamos a ver qué es lo que nos dice Corintios 15, 51 y 52. Eugenia, por favor, nos lee lo que dice Corintios, el capítulo 15, versículos 51 y 52. Sí, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, gracias Eugenia. Entonces, acá en Corintios nos amplía lo que va a pasar con los justos muertos y vivos, ¿sí? Pero son aquellos que creyeron en el Señor. ¿Qué es lo que decía Corintios? Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que nos está diciendo acá es que va a haber, cuando Cristo venga, va a haber una transformación. Es decir, ya no vamos a tener este cuerpo nosotros, es un cuerpo corruptible, ¿sí? Es un cuerpo que es corrompible, el cuerpo que nosotros tenemos, es decir, eso significa que es materia que se va degradando,
¿sí? Ya no vamos a tener ese cuerpo, vamos a ser transformados a la venida del Señor. Nosotros los que quedamos vivos y los que van a resucitar, ¿sí? Y como dice en Tesalonicenses, nos decía que juntos recibiremos al Señor en el aire. Este es una bendita esperanza, digamos, el saber y creerle a Dios que Él va a resucitar a aquellas personas que murieron creyendo en Él y que nosotros, digamos, vamos a poder estar hasta ese momento, ¿no? Y que vamos a ser transformados. Bueno, Manu, por favor, ¿nos dice la respuesta? Sí, serán transformados y arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estarán para siempre con el Señor. Muy bien, excelente, excelente. Vamos entonces a pasar a la pregunta número 3. Nos lo va a leer Gilda, ¿la tienes a la pregunta número 3? Sí. ¿Qué sucederá con los impíos? Y nos cita Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Muy bien, entonces vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 8 al 12. Maru, ¿lo tienes? Sí. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de este inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden, por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Muchísimas Por gracias, Maru. eso, sigo, ¿ahí nomás? No, perdón, te corté, pensaba que ya habías terminado. Seguí, por favor. Bien. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todo lo que no quisieron creer a la verdad, sino que más bien se complacieron en la maldad. Bueno, acá nosotros tenemos la explicación de qué es lo que va a pasar con los impíos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los impíos? El versículo nos dice que era el versículo, desde el versículo 8 al 12, ¿no? Dice que entonces se va a manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca. Este inicuo, ¿quién es? Este inicuo es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es un sistema político religioso. Y este inicuo, que es el anticristo, el Señor dice que lo va a matar con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida. Dice que este inicuo, en el versículo 9, es obra de Satanás, ¿sí? Que ya vamos a llegar bien a la Biblia para ver quién es Satanás. Entonces dice que este poder, este inicuo, es obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en el final de los tiempos va a ser de tal magnitud los engaños, ¿sí? Como yo, por ejemplo, me olvidé también de mencionarles en el estudio pasado que uno de los métodos de engaño que va a tener el enemigo de las almas va a ser que se va a hacer pasar por el mismo Jesucristo. Entonces, ustedes dicen, no puede ser. Acá lo está diciendo. Dice que va a ser con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, el diablo se va a hacer pasar por Cristo. Y ahí en Mateo, el capítulo 24,
nos dice que si está el Cristo acá, no vayáis, si está el Cristo en otra parte, no lo creáis, si te dice que está en un aposento, no vayáis. La Biblia deja bien en claro la obra del enemigo, es decir, la Biblia lo desenmascara al enemigo. Y él se va a hacer pasar por el Señor Jesucristo, va a hablar como Jesucristo, va a hacer todo, va a tener la ropa de Jesucristo, va a decir las palabras de Jesucristo, pero va a ser un falso Cristo y se va a hacer apariciones en muchos lugares de la tierra. Solamente aquellos que conocen verdaderamente a nuestro Señor y los que estudian la Biblia, son los que no van a caer en este engaño, ¿sí? ¿Y qué es lo que más va a pasar? Va a haber milagros de toda magnitud, queridos hermanos, de toda magnitud, ¿sí? La Biblia nos es luz en este tiempo, por eso es que ahí en el Evangelio según San Mateo dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad. Vendrán muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre predicamos. Sin embargo, el Señor les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Bueno, y dice, ¿y por qué es que Dios permite el engaño? ¿Sí? Él ya nos anuncia en Mateo 24 que repite muchas veces que va a haber engaños. ¿Sí? Mateo 24 va a haber engaños. Y en Apocalipsis nos dice que, hablando del diablo, que ya vamos a llegar hasta ahí, dice que el diablo engaña al mundo entero. Y el diablo no engaña con cosas que son inventos, sino engaña con la verdad, falsificando la verdad. Entonces, por ejemplo, el diablo no engaña, si tuvieran, digamos siempre se pone el ejemplo del billete, ¿no? Supongamos que tenga que hay un billete de 1.000 pesos, ¿sí? Y este billete quieren hacer pasar plata falsa. Y el diablo no va a crear un billete de 800 pesos. No, el diablo copia el mismo billete, pero nada más que falso. Solamente aquellos que conocen bien a Cristo y la palabra son los que van a poder no caer en sus engaños. ¿Se entiende el ejemplo, no? El diablo, para engañar, utiliza a las religiones, ¿sí? Al cristianismo, se hace pasar por cristianismo. Entonces, claro, dicen, son cristianos, creen en Dios, entonces dice, la gente, digamos, lamentablemente al no conocer las escrituras, van a caer en el engaño, ¿sí? Pero nosotros, por la gracia de Dios, nos estamos llenando y nutriendo de la palabra de Dios. Y dice que con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden, y acá nos dice el por qué. ¿Por qué es que Dios permite eso? Porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que se le presenta la verdad, todos tienen oportunidad de conocer la verdad, sin embargo, estas personas que rechazan la verdad van a terminar siendo engañadas. Todo tiene una consecuencia, no es que me vienen a predicar y yo ya evado. No, es muy aburrido, no, ya me vienen a hablar de Dios, no. Sin embargo, de tanto evadir la verdad que son llamados de Cristo, entonces Dios los entrega a el engaño, ¿sí? Y entonces van a caer estas personas que han rechazado el amor a la verdad, caen en un engaño total para la perdición. Bueno, Maru, por favor, nos dices la respuesta a la pregunta número 3. Dice, serán destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Muy bien, ese va a ser el fin y esto va a ocurrir en la segunda venida de Cristo.
ellos van a perecer cuando nuestro Señor venga. Bueno, vamos entonces a avanzar. Dice el segundo subtítulo, el fin del milenio. Eugenia, por favor, ¿qué nos dice la pregunta número 4? Sí. ¿Qué le acontecerá a Satanás? Nos cita Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Después capítulo 20, versículo 4. Después Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 27. Y después Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 2. Muchas gracias, Eugenia. Entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 1 al 3 primero y luego el 4. ¿Sí? Gilda, por favor, nos puedes leer 1 al 3 primero y luego el 4. Sí. Entonces vi un ángel que descendió del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Muchas Y dice, gracias. Perdón. ¿4? El 3, hasta el 3 no más. Bien. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? En Apocalipsis capítulo 20, acá ya tenemos que hacer un par de explicaciones. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 20, nosotros tenemos, el Apocalipsis está escrito en símbolos, ¿sí? Pero está en parte símbolo y en parte literal. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que leemos acá en Apocalipsis? Dice, vamos bien despacito, vamos, hemos pedido la dirección de Dios, vamos a entender esto. Dice, entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Entonces, el profeta ve un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El versículo 2 nos dice, prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, vamos entonces a hacer una descripción. Prendió al dragón. Este ángel prende al dragón. ¿Quién es el dragón? Nos dice quién es el dragón. Es esa serpiente antigua. Y nos describe que esa serpiente antigua es el diablo y Satanás. Y lo ata por 1000 años. Entonces acá nosotros tenemos que el dragón es el diablo y Satanás. ¿Sí? ¿Por qué da tantas especificaciones? Porque el diablo tiene muchas características. Entonces, el Apocalipsis, Dios los desenmascara al diablo con todas sus características y las características están insertadas en el nombre en los nombres. Entonces dice que el diablo es el gran dragón, ¿sí? Esta es la parte política. ¿Sí? El diablo también ejerce en la política. Esa serpiente antigua, esa serpiente la llama la serpiente porque es la serpiente que aparece ahí en el Génesis, el capítulo 3, ¿sí? Entonces Apocalipsis está citando Génesis, el capítulo 3, la serpiente antigua, es decir, cuando
Satanás tentó a Adán y Eva, pasaron ya más de 6.000 años que tiene este planeta Tierra. Entonces, esa serpiente antigua, que se llama diablo, ¿qué es lo que significa diablo? Diablo significa rebelde. Y Satanás, ¿qué significa Satanás? Significa acusador, acusador de los hermanos, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo acá es que ya tenemos, digamos, entendido que quién es el dragón, es decir, es el diablo, y este ángel lo encadena. Y el versículo 3 dice, lo arrojó al abismo. El abismo, ¿qué es lo que es el abismo? Cuando en Génesis el capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Qué es lo que significa esto? Que la tierra cuando Cristo venga va a quedar como al principio, va a quedar como un abismo, ¿sí? Va a ser todo tinieblas. Acá no va a haber nadie, ¿sí? Entonces la tierra va a quedar así. Y dice el versículo que lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que significa que lo encadena? Esta cadena no es una cadena real, sino que es en sentido simbólico, ¿sí? ¿Y cómo va a ser encadenado Satanás? Él va a ser encadenado porque no va a tener a nadie a quien engañar, lo dice el versículo 3. Para que no engañe más a las naciones. Es decir, que el diablo actualmente engaña a todas las naciones. Y como no va a haber naciones en ese milenio, no va a haber absolutamente nadie acá en la tierra, entonces el diablo es como que si estuviera encadenado porque no va a tener a quién tentar, a quién engañar, ¿sí? Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, ¿no? Y si no, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que dice ahora el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4? Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Bienvenida. Apocalipsis 24. Gilda, por favor, nuevamente. Y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Muchas gracias, Gilda. ¿Qué es lo que pasa acá? El texto de Apocalipsis en el versículo 4 nos dice que ve tronos y se sientan, ¿quién se sienta? Sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y qué es lo que más ve? Ve las almas de los decapitados, es decir, los decapitados son las personas que le han cortado la cabeza. Decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Punto y nota. Hermanos, los hijos de Dios van a sufrir martirio, ¿sí? Y está en la preparación que nosotros tenemos que hacer, que prácticamente tenemos que ser fiel al Señor aún hasta la muerte, ¿sí? El Apocalipsis nos está diciendo que los que amen el testimonio de Jesús y la palabra de Dios van a ser decapitados, es decir, que muchos van a perecer, digamos, en muerte y en martirio, ¿sí? Por causa de la palabra de Dios. Todo lo que ha pasado con los discípulos que sufrieron muchísimo,
también en la Edad Media sufrieron, en el final de los tiempos va a pasar lo mismo. Y dice que a estos, como Dios los resucita, reciben la facultad de juzgar, ¿sí? Entonces, no importa que nosotros, es preferible morir antes que perderse eternamente. Y cuando el Señor nos resucite, el Señor nos va a dar la facultad de juzgar ¿a quién? A aquellos que se pierden, ¿sí? Y dice, ¿por qué han sido decapitados? Porque no habían adorado a la bestia, que es un sistema político religioso que más adelante lo vamos a entender, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, la famosa marca de la bestia, que ya vamos a llegar, es muy importante que ustedes la entiendan, ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En ese milenio, los redimidos van a juzgar y van a reinar con Cristo durante 1000 años. Satanás es encadenado acá en la tierra y todas las naciones, los que se pierden, quedan muertos. Y solamente los redimidos van hacia el cielo y allá juzgan a aquellos que se han perdido, ¿sí? Ese se llama el juicio vindicativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, supongamos, supongamos que yo me pierda, ¿sí? Entonces ustedes van a ir, ustedes se salvan y van a decir, Señor, ¿por qué se ha perdido David? Y bueno, entonces el Señor va a abrir los libros y le va a decir, mira, David se ha perdido por esto, por esto, por esto, ¿sí? Pero más principalmente se ha perdido porque ha rechazado la verdad del Evangelio, ha rechazado la salvación, es la única causa que nos podamos perder. Bueno, vamos ahora a Jeremías, el capítulo 4, versículo 23 al 27. De todo lo que yo estoy diciendo, ahora en Jeremías nos explica cómo va a estar la tierra. Maru, por favor, Jeremías, el capítulo 4, versículo 23 al 27. Bien. Miré la tierra y estaba sin forma y vacía. En el cielo estaba sin luz. Miré los montes y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban en ruina ante la presencia del Señor, ante el furor de su ira. Así dice el Señor, todo el país será desolado, aunque no lo destruiré del todo. Muchas gracias, Mario. Entonces acá en Jeremías el capítulo 4, versículo 23 al 27, nos relata el estado de la tierra en el milenio, ¿sí? Eso es lo que nos está relatando en Jeremías el capítulo 4, versículo 23 al 27, y también nos dice que la tierra no va a ser destruida, ¿sí? Muchos piensan que la tierra va a ser destruida. No, la tierra no va a ser destruida. La tierra va a ser purificada, ¿sí? Entonces, acá en Jeremías nos explica el estado de la tierra. Y como leyó Maru, nos dice que el profeta dice, mire la tierra y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Miré los montes y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré y no había ni un solo hombre. Todas las aves del cielo se habían ido. Dice, y miré y la tierra fértil era un desierto. Es decir, que la tierra va a quedar desolada y vacía. Y todas sus ciudades estaban en ruina ante la presencia del Señor, ante el furor de su ira.
Es decir, que esta tierra va a quedar totalmente desolada. Las ciudades van a quedar en ruina. ¿Vieron ustedes cuando hay una guerra y luego se filman las imágenes de las ciudades, digamos, donde hubo una guerra y es toda desolación, no hay gente, están las casas, los departamentos, todos en ruina? Bueno, así va a ser el estado de la tierra cuando sea el milenio, es decir, los 1000 años. Y dice el versículo 27, así dice el Señor, todo el país será desolado, aunque no lo destruiré del todo. Es decir, la tierra no va a ser destruida. Y nos cita también Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, que ya lo leímos, ¿sí? Y lo explicamos, pero vamos a leerlo de nuevo. En Apocalipsis 22, quien lo tenga lo puede leer. Lo leo. Bueno, Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. muy bien. Entonces, segunda venida de Cristo, resucitan los muertos que han creído en Jesucristo, los que quedan vivos ascienden con el Señor hacia el cielo y van a juzgar a los que se pierden y van a reinar con Cristo 1000 años. Acá la tierra queda desolada, desierta, vacía. El único que queda es Satanás con todos los ángeles caídos, es decir, son los demonios, ¿sí? Y no tiene a quién tentar porque no va a haber gente, no hay persona alguna, como dice Jeremías. No había persona alguna y las ciudades estaban en tinieblas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la respuesta, Maru, de la pregunta número 4? Satanás permanecerá solo en la tierra durante 1000 años, encadenado con la circunstancia, no teniendo a nadie a quien engañar. Muy bien, muchas gracias, Maru, ¿sí? Entonces, noten ustedes cómo vamos comprendiendo lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Eso es, la Biblia es una ciencia profética, nos trae, esto es la profecía. Bueno, vamos entonces, hay una nota ahí en el intermedio del estudio. Los santos permanecerán con Jesús en la morada de Dios, donde reinarán y juzgan a los impíos. Entre tanto, la tierra permanecerá desolada y vacía. Satanás no teniendo a quien engañar y permanecer atado por las circunstancias. La última parte sí es casi parecida a la respuesta. Ajá, bien, muy bien. Bueno, ahora sí quiero que se concentren en el power, ¿sí? Porque de todo lo que venimos estudiando, vamos a ver los acontecimientos finales, ¿sí? Están atentos ahí al power. Muy bien, vamos a comenzar. Nosotros estamos, ahí estaba la nota, nosotros estamos en el año 2021, ¿sí? Ahí ha aparecido 2021. En algún determinado, en un determinado momento de esta tierra, el Señor Jesucristo va a venir. En un tiempo determinado el Señor Jesucristo va a venir. No sabemos el día ni la hora, ¿sí? Pero sabemos que hay eventos que están anunciando y señales que anuncian la segunda venida. Entonces, viene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? A ver. De ahí, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, empiezan los 1000 años, ¿sí? ¿Estamos? Ahí está, digamos, bien ordenadito. Año 2021, la segunda venida de Cristo. Esta es una línea de tiempo. Viene nuestro Señor Jesucristo y empiezan los 1000 años, ¿sí? En los 1000 años, los redimidos van
al cielo y juzgan a los perdidos. Por eso dice aquí, juicio a los perdidos. Y los redimidos reinan con Cristo durante 1000 años. Satanás es encarcelado en estos 1000 años, ¿sí? Es decir, no va a tener a nadie a quien engañar, porque no va a haber persona alguna, ¿sí? La tierra va a estar desolada y vacía. ¿Cuándo se terminan los 1000 años? Ya no estamos adelantando hoy al estudio, pero es bueno, damos el esquema. En la tercera venida de Cristo. Es decir, que después que terminen los 1000 años, Cristo está en el cielo con los redimidos, vuelve a la tierra por tercera vez. Que eso ya lo vamos a ver. Vuelve con los redimidos y la nueva Jerusalén. ¿Sí? Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, eso se llama la primera resurrección. En la primera resurrección solamente resucitan los que creyeron en Cristo. ¿Sí? Los que se pierden no resucitan, es decir, los perdidos de todo el tiempo no resucitan acá. Resucitan los que han creído en Jesucristo. Por eso dice el Apocalipsis, bienaventurado el que resucite en la primera resurrección. ¿Sí? Y cuando viene Cristo por tercera vez con los redimidos, eso se llama la segunda resurrección. ¿Quién resucitan ahí? Ahí resucitan todos los perdidos de todos los tiempos. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Qué dice la pregunta número 5, Maru? ¿Qué acontecimiento marca el fin del milenio? Y nos cita Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Muy bien. Eugenia, por favor, Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 2 y 3. Sí. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, del 2, don David. 2 y 3, sí. Ah, bien. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Muchas gracias, Eugenia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Tenemos que Juan, el profeta, ve a la santa ciudad. ¿Cuál es esta santa ciudad? Es la ciudad, la nueva Jerusalén, ¿sí? Que está en el cielo, que descendía del cielo de Dios engalanada como una novia para su esposo. ¿Sí? Y esto es lo que acabamos de decir, que cuando Cristo venga, viene con la nueva Jerusalén, es decir, ese va a ser la capital de este mundo. Y es hermosa, damos la descripción de la nueva Jerusalén, acá en Apocalipsis 21 está la descripción, una ciudad de oro. Bueno, no nos vamos a extender en esto, pero léanlo al capítulo 21. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Estas palabras nos dan esperanza de que Dios va a vivir acá con nosotros en la tierra, ¿sí? Y va a descender la nueva Jerusalén. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Maru, a la pregunta número 5? El descenso de la nueva Jerusalén y la recreación de la tierra. Muy bien. Bueno, ya vamos a explicar, digamos, cómo va a ser el tema, digamos, de la renovación de la tierra. Pregunta número 6.
Gilda, ¿qué es lo que dice la pregunta número 6? Sí. ¿Qué sucede con Satanás y los impíos? Y nos cita Apocalipsis, capítulo 20, Y, versículo 5 y del 7 al 9. muy bien. Eugenia, por favor. Sí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y ahora el versículo 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Muy bien. ¿Vieron? Entonces, acá en Apocalipsis, el capítulo 20 nos da más información de lo que pasa con Satanás. ¿Sí? ¿Y qué es lo que decía el versículo 5? Lo que ya habíamos explicado en el Power, en donde dice, esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Sí? Cuando viene Cristo, viene Cristo y resucita a los que creyeron en Él. Esto es la primera resurrección. Y los otros no. Cuando se terminen los 1000 años, recién van a resucitar. Estos son los perdidos. Y en el versículo 7 y 8 dice que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, al final de los 1000 años, Satanás va a ser desencadenado. ¿Pero por qué va a ser desencadenado? Porque todos los perdidos van a resucitar, ¿sí? Y dice el versículo 8 al 9, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Es decir, acá el profeta está diciendo que todos esos perdidos son tantos que son como la arena del mar. ¿Sí? Y dice que Satanás los vuelve a engañar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Satanás, por más que ha pasado el tiempo, no ha cambiado, no va a cambiar y no se va a arrepentir de su carácter. No se va a arrepentir de su rebelión en contra de Dios. Así pasen 1000 años, 2000, 3000, el diablo ya es diablo y no va a cambiar más. ¿Sí? Entonces, tiene un periodo de 1000 años en soledad acá en la tierra desierta, pero luego resucitan todos los perdidos, aquellos que él mismo ha engañado, y los vuelve a engañar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resucitan, y ¿qué es lo que le va a decir él? Yo lo he resucitado, le vuelve a mentir. Y como ha venido en la Nueva Jerusalén y está, digamos, acá en la tierra con Cristo, él agarra y dice, mire, ellos son poquitos, vamos y tomemos la ciudad. Y entonces ahí van a estar todos los perdidos, los grandes estrategas de guerra, quién sabe, capaz que esté ahí Hitler, esté Napoleón, no sé, todos los generales más extraordinarios que ha tenido el planeta Tierra, que han conquistado imperios, mundos, y van a decir, pero no, si son poquitos lo podemos conquistar. Y junto con el diablo van a querer ir a tomar la ciudad, y entonces el Señor lo va a destruir con el resplandor solamente con el resplandor, con su resplandor los va a destruir. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta, Maru, a la pregunta número 6? Los impíos resucitan y son reunidos por Satanás para atacar la santa ciudad.
pero de Dios desciende fuego del cielo y los consume. Muchas gracias, Maru, por la respuesta. Bueno, ya nos estamos acercando al final, ¿sí? Este estudio ha sido bien nutrido, bien fuerte, ¿sí? Así que vamos llegando ya hasta el final. ¿Qué dice la pregunta número 7, Maru? ¿Cuál es el fin de Satanás y los impíos? Y nos cita Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Muy bien. Gilda, por favor. Sí, Apocalipsis el 20. diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Muchas gracias, Gilda. Entonces acá nos dice qué es lo que va a pasar con el diablo y con los impíos. Impíos son los que no creyeron, ¿no? Entonces dice que el diablo que los engañaba es lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia. La bestia es un sistema político religioso que ya vamos a entender mucho más adelante. El falso profeta son las religiones protestantes, ¿sí? Que rechazan la ley de Dios, entonces la Biblia lo llama el falso profeta. Y serán atormentados, dice, día y noche para siempre. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al versículo bíblico, Maru, por favor, ¿cuál sería la respuesta? Son lanzados en el lago de fuego y azufre y destruidos por completo. Qué triste, ¿no? Ustedes saben que el diablo, ¿sí? Que ya vamos a llegar a ese estudio, es un ángel que ha sido creado por Dios, ¿sí? Y Dios se va a lamentar cuando tengan que destruirlo, ¿sí? No lo destruyó para que el universo vea su rebelión y vea que su obra no tiene razón de ser, ¿sí? Y cuando llegue al fin, la Biblia anuncia que el diablo va a ser destruido. Y yo me imagino que qué triste para Dios tener que destruir a su propia creación, pero Él no creó el diablo, Él creó a un ángel de luz, hermoso, ¿sí? Sin maldad, pero la maldad se ha originado en Él. Qué triste es destruir a su propia creación. Hay un lamento en la Biblia cuando sea destruido el diablo. Ahora, qué triste más es porque estamos hablando de los perdidos, de los impíos, es decir, aquellos que no creen, que van a correr la suerte del diablo y corren la misma suerte del diablo, que van a ser lanzados en el lago de fuego. ¿Sí? Bueno, vamos a la última pregunta, queridos amigos. ¿Qué dice la última pregunta, Gilda, por favor? Sí, se levantará nuevamente el pecado y nos cita Malaquías capítulo 4, versículo 1. Eugenia, por favor, ¿qué nos dice Malaquías, el capítulo 4, versículo 1? Sí, ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Gracias, Eugenia. Qué bárbaro lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que finalmente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice, serán como estopa. Ustedes conocen la estopa. ¿Qué es lo que pasa con la estopa? La estopa, ustedes le prenden le prenden con un fosforito, algo con un encendedor y rápidamente se quema.
¿sí? Entonces la palabra de Dios nos está anunciando que todos estos soberbios, todos los malhechores, dice, van a ser estopa. Y ese día que está por llegar, los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es esa raíz? Es el enemigo de las almas, ¿sí? Y las ramas son los que lo siguen. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio, poquito pesado, pero tranquilos, ¿sí? Ya queda grabado para que esté bien comprendido, ¿no? En esta noche vamos a la respuesta. Me estaba olvidando la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta, Maru? No, nunca se volverá a levantar el pecado, pues no tendrá ni raíz ni rama. El pecado finalmente va a ser eliminado del universo de Dios. El pecado va a ser finalmente extinguido. Nunca más el pecado se va a volver a levantar, porque claro, ya hemos tenido más de 6.000 años de pecado. Imagínense si a alguien se le va a ocurrir, a alguno de los redimidos, volver a levantarse en contra de Dios. Sería muy loco, ¿no? Mis queridos amigos, todos estos temas que acabamos de entender y de estudiar nos dicen una sola cosa: no hay motivo para perderse. El único motivo para no hay razón para perderse. Si nosotros nos perdemos, nos vamos a perder solamente por haber rechazado la verdad, rechazado la salvación, ¿sí? No hay pecado que el Señor no haya pagado en su cruz. No hay pecado que el Señor no perdone, ¿sí? Lo único que necesita el Señor es que nosotros creamos en Él, que Él nos va a salvar y que nosotros vayamos a Él, hacia sus brazos, para que Él nos limpie de toda maldad y seamos salvos, seamos redimidos. Vuelvo a reiterar, es más fácil salvarse que perderse. No es difícil la salvación es fácil. Es más fácil salvarse que perderse. Si se pierden, ya va a ser por pura necedad, ¿sí? Las puertas están abiertas. Vamos a finalizar entonces este estudio con una oración, mis queridos hermanos, porque ya se nos fue el tiempo. Gracias, damos por su compañía. Oremos. Eterno Padre, Señor, te damos gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos todas las respuestas. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra sabemos cuál va a ser el fin del pecado. Sabemos cuál va a ser el fin de aquel enemigo, Señor, que se rebeló contra ti. Sabemos, Señor, que todo engaño, todo pecado finalmente va a ser destruido. Te rogamos, Señor, por nosotros. Te ruego, Señor, por nuestros amigos que están escuchando estos temas, que ellos puedan abrigar en su corazón la verdad para ser salvos, Señor. Que puedan comprender cada día más, Señor, que tú nos amas, que tú los amas, Señor, y que ninguno, Señor, de los que estamos escuchando esto se pierdan, Señor, sino que sean salvos en tu infinito amor. Padre Santo, te agradecemos por estas preciosas verdades que hemos recibido y te ruego que bendigas a todos mis amigos y mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Bueno, gente, muchas gracias. La verdad que ha sido un poquito pesado, pero
vale la pena, ¿no? Vale la pena poder reflexionar en la palabra de Dios. Vamos entonces a escuchar una parte musical y ya nos estamos despidiendo. ¿Cuándo nos estamos viendo, Maru, Eugenia, Gilda? El jueves. El Jueves jueves 22. a las 22. 20 horas, si Dios quiere. Ojalá que no tengamos el inconveniente para transmitir en vivo, pero bueno, si no, como dijimos, acá queda grabado. Muy bien, nos despedimos entonces. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Bendiciones. hermanos, a todos. Buenas Buenas noches a noches. todos. Que Dios te bendiga, David. Gracias, María. Muchas gracias por tu participación. María, Mariela, Inés, muchas gracias. Gilda, Maru, Eugenia. Y Noelia también, que creo que, bueno, no está de más. Jorge también entró y salió. Jorge también, sí, Jorge. A ver. Y...